Mis saludos fraternos a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos que amablemente han estado siguiéndome en los estudios que he tenido últimamente acerca del libro de Daniel, las profecías del libro de Daniel, y estudiando la cadena profética, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y hasta el capítulo 9. Así que estamos aquí justamente estudiando la gran profecía importantísima que marca el clímax de tiempo de gracia para el pueblo de Israel como pueblo. Así que hoy vamos a continuar nuestro estudio, pero antes que otra cosa, digamos, vamos a orar a Dios y a pedirle su dirección. Bondadoso Dios, buen Padre, a ti acudimos para buscar tu dirección. Señor amado, el estudio de tu palabra fortalece nuestra fe, y es por tu palabra que nuestra fe crece y el conocimiento de la sana doctrina se afirma en nuestra mente. Bendice, Señor, a aquellos que amable y gustosamente ven nuestros estudios. Pedimos, Señor, que tú le bendigas. Señor amado, independientemente de cuántos sean los que van a escucharlo, solo deseamos compartir tu palabra. No que sea el único, Señor, pero que estoy siguiendo tu mandato de compartir, y hoy a través de este medio. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en el último video que grabamos, lo último que dijimos de la profecía es en cuanto al inicio de la palabra, de acuerdo a lo que leímos de la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, versículos 24. Voy a retomar este versículo porque justamente a partir de ahí vamos a continuar. Daniel 9:24, el pasaje de la palabra dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que estamos aquí en este punto importante. Dijimos que ese periodo determinado comenzaba en el año 457, no sé si lo mencioné, creo que sí, pero que hubo tres decretos para que eso pudiera ser posible. El decreto de Ciro en el 536, luego unos 15 y 6 años después, en 519, el decreto de Darío, por supuesto 519 antes de Cristo, y fue renovado el primer decreto, porque dijimos había habido algunos impedimentos en la obra, según Esdras 6, 7 al 12. Pero finalmente el decreto de Artajerjes fue el que se expidió en el año 457, el año 457 a.C. Este vino a autorizar el culto en Jerusalén y autorizaba que los judíos formaran su propio gobierno. Esdras capítulo 7, versos 11 al 26, todo ese párrafo bíblico. Y en Esdras 6:14 se refiere a los tres decretos y los denomina el mandamiento del Dios de Israel. No lo voy a leer porque pues ya lo hemos leído antes.
Dijimos entonces que en las primeras 7 semanas, porque el texto bíblico dice en versículo 25, sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. En las primeras 7 semanas, o sea, 49 años, de acuerdo a Daniel 9:25, se reedificarían los muros de la ciudad, lo cual empezó a tomar forma en el año 408 antes de Cristo, es decir, desde el año 457, perdón, rectifico porque no quiero que queden estas lagunitas. A veces uno hablando, como dijo alguien, el que tiene boca se equivoca. Y entonces, del año 457 al año 408 tenemos ahí los primeros 49 años, o sea, las 7 primeras semanas proféticas. Ahora, ¿qué significa la expresión hasta el Mesías príncipe? Bueno, quiere decir que el Mesías aparecería al final de las 69 semanas, o sea, 483 años, faltando así 7 años, o sea, una semana profética, para completarse los 490 años, periodo muy singular, muy especial, determinado para el pueblo de Israel. Así que esa fecha de la construcción, o sea, mejor dicho, empezando esta fecha en octubre del otoño 457 años antes de Cristo, fecha de la tercera orden para restaurar o reconstruir a Jerusalén, y siguiendo hasta el año primero de la era cristiana. Voy a ir despacio en estos detalles. Dije, el año 457, fecha de la tercera orden para reconstruir a Jerusalén, y siguiendo hasta el año 1 de la era cristiana, habrían 457 años completos. Bien, pero la profecía decía que hasta el Mesías habría 483 años, es decir, sumando las 7 semanas y las 62 semanas, que multiplicado 69 por 7 nos da un total de 483 años, día por año, recuerden eso. O sea, 26 años más tarde, 26 años ya de nuestra era, lo que se extendía ese periodo profético hasta octubre del año 27. Octubre del año 27 de la era del Mesías, de la era cristiana. Mesías significa el Cristo o el ungido. Eso significa, o el ungido. Antiguamente los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Era ungido cuando ellos empezaban su obra, su gobierno. Ahora, notemos algo aquí. Vamos a notar algo muy importante. Vamos a notar los siguientes datos importantísimos en esto. Primero, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo.
Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38. Me voy a permitir leer algunos pasajes para que nosotros nos demos cuenta de que sí hubo ungimiento, que por supuesto su ungimiento fue en el bautismo. En el bautismo. Entonces, voy a leer aquí. En Hechos 10, 38, lo que dice. Cómo Dios ungió. Así, literalmente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el Padre estaba con él. Bien, entonces, eso es lo primero. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. 2. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo, cuando empezó su obra pública, su ministerio público. Mateo capítulo 3, verso 16. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, en forma de paloma. Así fue como lo vieron. Número 3. Jesús fue llamado Mesías por sus seguidores allegados. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 41. Dice así, Juan 1, 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que Mesías quiere decir el Cristo o el ungido, ¿verdad? Número 4. Cristo testificó públicamente de su ungimiento, es decir, él mismo lo dio a conocer. Él mismo dijo que él era el Mesías. Lucas 4, 14 al 21. Yo solo voy a leer Lucas 4, 16 y el 18, donde dice, el 18 específicamente, después de él haberse levantado a leer en público, porque le pusieron en sus manos el rollo del libro de Isaías, y él leyó allí y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Él habló esto, lo leyó, pero después que enrolló el libro, en el versículo 21, él dice, y enrollando, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Cristo confirmó su ungimiento. Él lo dijo así. Muy bien. Y por último, el quinto asunto importante en esto es que cuando enseguida de su bautismo, Cristo dijo, el tiempo está cumplido. El tiempo está cumplido. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15. Dice así,
diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, esto lo dijo después de su bautismo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, entonces aquí tenemos las declaraciones. El tiempo, dijo él, está cumplido. Está cumplido. Qué importante, mis amigos, que nosotros podamos entender este asunto, estas cuestiones. Así que, en muchos sentidos, este periodo de 70 semanas o 400 años eran, como lo he estado diciendo, era el gran clímax de los siglos del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, hacia el cual contemplaban los patriarcas. Los patriarcas habían hablado de Jesús desde Enoc, lo dice Judas. Así que los profetas y los reyes lo decían, que sería consumado por la aparición, el ministerio y la muerte expiatoria del Mesías. Todo eso estaba escrito. Y felizmente, digo infelizmente, la nación judía había llenado la copa de la transgresión y del mal. Qué pena, ¿no es cierto? Lo que pasa con muchos, lo que pasa con muchas personas, que llenamos la copa de transgresión. Mi querido amigo, no permitas que tu copa rebalse de transgresiones. Ven al Señor Jesucristo. No permitas que suceda lo que pasó o lo que sucedió con el pueblo de Israel, al punto que él determinó un periodo de tiempo, al decirle a Daniel, sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén habrá 7 semanas, 62 semanas, y para que pueda venir el fin, la expiación. Bien, entonces dije que de forma triste el pueblo llenó la copa de la transgresión y del mal. Pero fue entonces la vida y la muerte del Mesías la que concluyó con el pecado, expió la iniquidad y trajo la justicia de los siglos. Bueno, mi querido hermano, mi querido amigo, no esperes que en tu vida ocurran este tipo de cosas, de que se llene y rebalse la copa de maldad en tu vida. Ven al Señor Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el que vino para poner fin al pecado. Su ministerio confirmó la profecía de las 70 semanas. Pero mucho más que eso, fue alcanzado el ungimiento del Santo de los Santos. En este caso, se refiere a la inauguración de la intercesión del Mesías en el santuario celestial para poder ministrar sus méritos en favor del hombre penitente. Así que el Señor Jesucristo, después de su muerte, por supuesto, ascendió. Y en Hebreos capítulo 8, aquí nos dice la Escritura lo que ocurrió.
Es un pasaje muy significativo para nosotros los adventistas del séptimo día, porque posteriormente al gran chasco de 1844, de lo cual vamos aquí a lo mejor estudiar en el siguiente estudio, entonces te voy a contar. Pero aquí voy a decir esto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El capítulo 9, 24, pero no de Daniel en este caso, sino de Hebreos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así, mis queridos hermanos, es como Dios ha obrado. Es como Dios ha obrado. Y la profecía se cumplió. La profecía se cumplió. De modo que nosotros debemos confiar en la profecía bíblica. En esta profecía hay un cambio que eleva nuestra atención al santuario celestial. Mi querido amigo, esto, y no es jactancia, pero tengo que decírtelo, ningún movimiento religioso te sabrá explicar lo del santuario celestial. En el Salmo 110:4, la Escritura nos dice lo siguiente. Salmo 110, verso 4. Dice así, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esas son las palabras que se repiten en el Nuevo Testamento, que las repite el apóstol Pablo al escribir a los hebreos, según en el capítulo 7. Luego en Isaías 53:12, en el último versículo de ese capítulo, donde se habla de el sacrificio de Jesús, donde se habla del siervo sufriente. Escuchen lo que la palabra de Dios dice aquí. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oh, mi querido, él llevó nuestros pecados sobre él en la cruz. Él murió por ti, él murió por mí, él murió por todos. Él no hace excepciones, todos. Por el más vil de los pecadores, Cristo dio su vida. Cristo dio su vida por todos. No hay alguien que pueda decir, yo no estoy siendo alcanzado en esta profecía. O por el ministerio del Señor Jesucristo. No, nadie queda fuera. Todos somos alcanzados en este hermoso ministerio del Señor Jesús. Todos. De modo que
tú y yo, podemos venir confiados. Por eso es que Hebreos 4:12 dice que tenemos un sumo sacerdote al cual podemos venir en el momento oportuno. Entonces, en Zacarías capítulo 6, Zacarías en el capítulo 6, verso 11 al 14, nos dice esto, nos dice lo siguiente: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dormirá en su trono. En su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elén, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Mis queridos, todo apuntaba hacia el Mesías. Todo apuntaba hacia el Mesías. ¿Cómo fue dicho que el Mesías sería muerto a la mitad de la semana? Y voy en estas partes a decir algo. Aquí, el mundo evangélico, pentecostal, incluyendo bautistas, toman esta última semana y la echan hacia el futuro y abren un periodo paréntesis entre la ascensión de Cristo hasta lo que ellos llaman el rapto secreto. No hay rapto secreto. Esa semana número 70 también se cumplió. Ese es un asunto pasado, no está para el futuro. Por eso es que muchos creen que la iglesia no va a pasar por la persecución, sino que ellos dicen que Cristo va a venir en secreto para llevar a su iglesia y que 3 años y medio después habrá entonces persecución, que habrá todo lo demás. Pero la iglesia dicen no va a pasar eso. Un momento, eso no es cierto. Esta semana profética, la número 70, también se cumplió. Así que durante 3 años y medio Cristo realizó su ministerio público en Palestina. Entonces fue quitada la vida al Mesías, porque del año 27, cuando él tenía alrededor de los 30 años, entonces pasaron 3 años y medio. Y dice, entonces fue quitada la vida al Mesías, y no por sí. Y dice, a la mitad de la semana, número 70. Me regreso al libro de Daniel, capítulo 9, que es donde estamos estudiando, donde el ángel Gabriel le explica todo a Daniel. Y entonces, vamos a ver. El versículo 27. Y por otra semana, o sea, la siguiente semana, que era la última, confirmará el pacto con muchos. Mi querido, esto es muy importante y voy a hacer énfasis en esto, porque aquí hay muchos presentadores, y me he detenido a mirar a otros presentadores que hablan de las 70 semanas, pero me lleno de tristeza
cuando los oigo decir que esa semana fue para el futuro. No es así, mi querido. La semana aquí dice a la mitad de la semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana, ¿qué? Profética. 3 años y medio en el año 31, en la primavera. Semana en que Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda diaria, lo que sucedía en el santuario terrenal. Hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, todo eso que se hacía, eso caducó, eso terminó, ya no iba a tener ningún beneficio espiritual. Entonces, la ofrenda diaria que ofrecían en el templo terrenal, es evidente que ya no iba a surtir ningún efecto, nada, cuando Él murió. Allí, si vemos Mateo 27, 51, dice que, dice Mateo, que el velo del templo se rompió en dos, de arriba a abajo, quedando al descubierto lo que había detrás del velo, que era el arca del pacto. Quedó al descubierto. Entonces observemos que Cristo confirmó el pacto a muchos. Dice, en otra semana, o sea, en 7 años, como lo predijo Daniel, confirmó el pacto mediante su ministerio personal durante 3,5 años y mediante la predicación de los apóstoles durante 3,5 años después de su crucifixión. Entonces, durante esos 3 años después de su crucifixión, ellos predicaron a los israelitas, como Cristo se los había dicho, que fueran primero a las ovejas perdidas de su pueblo, y así lo hicieron. Entonces, al final, en el año 34, se completó los 3 años y medio. Los 3 años y medio. Entonces, nos preguntamos ahora, ya para ir cerrando, porque el video se nos hizo un poco más largo hoy, pero tengo que concluir. En Hechos 7, 54 al 60, fíjense, ¿qué acto cometido ahora por los judíos puso fin al período de gracia de 490 años asignado a la nación judía? Y allí tenemos entonces ese acto que es lo que ocurrió en Hechos 7, 54 al 60. ¿Qué hicieron ellos? El apedreamiento de Esteban. Él les predicaba acerca de Jesucristo. Él les estuvo predicando acerca del Hijo de Dios. Pero el pueblo lo rechazó. Ellos no querían que el nombre de Jesús llenara todo Jerusalén como estaba sucediendo. Porque a raíz de la persecución que sufrieron, entonces Jerusalén fue llenada de la predicación, fue a Judea, Samaria y lo último de la tierra, tal como Jesús se lo dijo. Así que, como resultado, apedrearon a Pedro, rechazando así de forma formal el evangelio por parte de los líderes judíos responsables. Hechos 7, 51 al 54. Debido a la persecución que esparció a los cristianos en esos días, ellos empezaron a predicar el evangelio a los gentiles. Felipe predicó a los samaritanos y recuerdan ustedes, predicó también al etíope. Hechos 8, versículos 5, 27 al 29, encontramos cómo
Felipe le explicó las escrituras a este hombre y lo bautizó, y luego desapareció de su vista. Algo más tarde, Saulo de Tarso, fue convertido, Hechos capítulo 9, y llegó a ser el gran apóstol de los gentiles. Así es como la obra de la predicación del Evangelio continuó. Entonces, qué importantes objetivos se cumplieron o se cumplirían al fin de las 70 semanas. Yo voy a dar un repaso general posiblemente en el próximo estudio, con diagramas. Ahora, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a ver los objetivos que se cumplirían. Para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y así tenemos entonces ahí esto que tiene que ver con esta profecía. ¿Cuál es el valor de esta profecía entonces? ¿Cuál es el valor de esta profecía? Bueno, el valor de esta profecía de las 70 semanas, nos ayuda a aumentar nuestra confianza. Es lo que anhelo, que haya confianza en Jesucristo, que haya confianza en la inspiración de la palabra de Dios. En su trato con su pueblo, Dios ha confirmado. Es una demostración del amor y la misericordia de Dios en su trato con el pueblo, con su pueblo. De la clave y este incidente, esta profecía, te digo ahora, nos da la clave para abrir el gran periodo profético que solo mencionamos en Daniel 8:14, el gran periodo profético de los 2300 días. Y sobre todo muestra que Jesús es el verdadero Mesías, pues vino a este mundo exactamente al final de las 70 semanas. Al final de las 70 semanas, Jesús vino a este mundo. Acerca de Cristo, nosotros podemos decir, como con Felipe, uno de los seguidores de Cristo en el comienzo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, al Mesías Salvador, como dice Juan 1:45. Por hoy, mi querido hermano, solo deseo que Dios toque tu vida, que el Espíritu Santo haga una obra linda y que hayas entendido lo que significa la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, el capítulo 9. Posterior, vamos a entrar en la profecía de los 2300 días, teniendo como clave esta profecía de las 70 semanas. Dios te bendiga, comparte, te diré como otros, tu manito arriba si te ha gustado, y si tienes comentarios, házmelo por favor. Si tienes algo que pueda bendecir a otro, dilo por favor, que yo lo diré. Dios te bendiga. Bendiciones.